venir de Dinamarca, de alguien de Vestas, para tener otro fabricante más y además socio nuestro aquí en el club, y no se nos ha arreglado al final, pero bueno, oye, esperemos que la próxima vez sí pueda ser así. Incluso yo les he dicho que si quieren mandar los papeles, pues que también los tendremos en cuenta. Vamos a empezar a dar esta revisión a dónde está ahora la tecnología en el mundo de la energía eólica. Tenemos los dos partes, la energía onshore y la energía offshore, ¿no? Y tenemos representantes de todo tipo, que decir, tanto de fabricantes como de utilities, que están envueltos en este campo. Como veis, un panel que mira las cosas de otra manera, ¿no? Por tanto, vamos a empezar desde el punto de vista más de onshore, en el caso de Enel Green Power aquí en España, que está representada por Enrique Las Morenas. Seguiremos con el CIEMAT, con Ignacio Cruz, que también ha sido director de la Plataforma Tecnológica Almería. España ha tenido un gran presencia en este campo desde que empezó, ¿no? Y todos los recordaremos, todos aquellos que estuvimos envueltos en estos proyectos desde el principio del tiempo. Y yo creo que esto ha sido una historia que nos reconocen exteriormente de éxito para la representación y para la tecnología española. Por tanto, yo creo que ellos son los que tienen la palabra y a los cuales se la voy a dar desde ahora mismo. Entonces, empezamos con Enrique Las Morenas, que es director general de Enel Green Power España. Como sabéis, ahora ya él lo contará dentro de Endesa, ¿no? Entiendo yo, o bueno, él nos contará exactamente la situación. Enrique pues es licenciado en Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas, es una persona que lleva desde el 2003, yo creo aproximadamente, o de antes, dentro de Endesa, y que conoce bien la compañía y bien el sector español. Enrique, la palabra es tuya. No sé si tienes Sí, si no te dan una de estas para pasar, ¿no? Lo tengo aquí en la mano. Muchas gracias. La puedes ver allí, aunque sea un poco pequeña, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Arcadio, por la introducción. Muchas gracias también por la oportunidad de participar en esta ponencia, en estas jornadas interesantes. Y tal vez lo que me gustaría hacer es pasar muy rápidamente por los componentes que en la energía eólica onshore tienen una incidencia más relevante en el coste de la energía. Quizás el primer cuadro que se me ocurrió poner son los precios de las subastas eólicas onshore que se han producido en el año 2016. Este cuadro combina también los precios de las subastas fotovoltaicas alrededor del mundo. Pero lo que vemos aquí es que ha habido subastas como la de Marruecos, en la que se ofertó la energía, por cierto lo hicimos nosotros, a $30 por megavatio hora, la energía eólica onshore. Y curiosamente, el valor más bajo no proviene de la eólica onshore, proviene de la fotovoltaica en Abu Dhabi, que tuvo valores de $24. Pero son valores que no son una excepción a la regla. Es decir, Marruecos no es la única subasta en el mundo donde hemos visto valores de esta índole. Tenemos otros lugares como México, como Sudáfrica, que están en valores muy cercanos. Luego, el primer mensaje es el coste de la energía, el levelized cost of energy, está bajando, está reduciéndose notablemente. En el siguiente cuadro lo que quería era explicar que a pesar de ello sigue habiendo diferencias muy sustanciales. Aquí estoy tomando un cuadro de Bloomberg New Energy Finance que muestra el levelized cost of energy, es decir, el coste integral de la energía que sale de los proyectos en diferentes países. Y vemos que la variabilidad es enorme. Pues pasa de los 40-50 euros por megavatio hora a más de 200, dependiendo del lugar. Y he puesto al lado el mapa del recurso eólico en el mundo para demostrar que no está relacionado. Aquellos lugares donde existe un precio de la energía más barato no se corresponde con los lugares donde hay mejor recurso eólico. Luego no es el recurso el que explica un mejor precio de la energía, o no es solo el recurso. Por ejemplo, en España, que tenemos un recurso relativamente malo, tenemos un precio mucho más bajo que en el Reino Unido, que tiene mucho mejor recurso. Un ejemplo sencillo. Si vamos al siguiente cuadro, aquí lo que he tratado es de descomponer cuáles son los principales factores que afectan
al coste de la energía eólica onshore. Y como veréis, hay un cuadro del CAPEX que supone más o menos el 45%. El CAPEX es aquello que más tarde voy a intentar describir como la frontera tecnológica. Y al centrarnos en este 45%, muchas veces dejamos de lado los otros componentes que inciden muchísimo en el coste de la energía, en poder abaratar el coste de la energía, que son el OPEX, pero que son en gran medida el coste de capital, el acceso al capital. Y no quería dejar de mencionarlo. He puesto en la parte derecha del gráfico, he puesto algunos de los puntos donde estamos incidiendo como Enel para poder mejorar el coste de la energía en el futuro. Y veréis que una gran parte está enfocada, está dirigida a reducir los costes de capital de los proyectos y los riesgos de precio a los que se tiene que enfrentar el coste de capital. Y luego otro matiz que quería hacer en este cuadro es que una gran parte del esfuerzo de reducción de estos costes proviene del emprendedor, pero una parte fundamental está también en la mano del regulador. Dicho de otra forma, si el regulador genera condiciones buenas para mitigar los riesgos, el país donde ese regulador está incidiendo podrá obtener costes de la energía mucho más baratos. Si los contratos son de largo plazo, si están indexados, si tienen una mitigación del riesgo de mercado, será mucho más fácil obtener un precio de la energía barato. Luego, frontera tecnológica yo creo que debería incidir sobre todos estos aspectos, no únicamente sobre el CAPEX. Ahora, viendo o tomando la referencia de Bloomberg, de cómo está evolucionando la curva de aprendizaje de las diferentes tecnologías. Y aquí, perdonad porque igual me he metido donde no debía, pero como los gráficos venían ya con el offshore y con la fotovoltaica, he puesto el gráfico completo. Veréis que la tecnología onshore tiene una curva de aprendizaje prácticamente plana. La evolución en los últimos 6-7 años ha sido relativamente baja, especialmente si lo comparamos con la tecnología offshore, que en los últimos años ha visto una reducción drástica de los costes de la energía esperados, y de la tecnología fotovoltaica, con o sin seguidores. Y aquí lo que trataba es de reflejar cuáles son los principales componentes, ya mirando el componente, la parte de CAPEX, cuáles son los principales componentes que configuran los costes de la eólica onshore. Y veremos que la mayor parte, prácticamente el 56-60%, corresponde a la turbina. Y probablemente es aquí donde mayor esfuerzo se va a hacer. Pero es una tecnología ya madura, y es una tecnología que además está disponible a lo largo del mundo. Es decir, no tiene la característica de que haya que hacer una turbina específica para cada localización. Son turbinas que se producen masivamente y que sí se benefician de una economía de escala importante. Además del CAPEX, lo que vemos, y tal vez el mensaje de este cuadro, sería que el CAPEX no está reduciéndose. Es decir, la frontera tecnológica no está en reducir el coste de la turbina o el coste de la obra civil que conlleva la construcción de la turbina, sino mucho más en que esa turbina es mucho más eficiente a día de hoy. Conseguimos con la misma turbina producir mucho más, que es la parte baja, y conseguimos hacerlo también con un costo de operación y mantenimiento menor. Ese sería el mensaje de este cuadro. Y tal vez lo hemos reflejado en este cuadro resumen de un estudio de una consultora, que lo que viene a decir es que en los próximos 10 años, hasta 2025, se espera que la evolución tecnológica en la eólica onshore proporcione ahorros de en torno al 6%, que no es una barbaridad. No estamos hablando de grandísimas disrupciones tecnológicas. Lo que estamos hablando es fundamentalmente de la instalación de turbinas con palas de mayor diámetro, de mayor longitud, por lo tanto palas que permiten
adaptarse a zonas de menor viento, probablemente las zonas que están menos aprovechadas, y con ese menor viento generar productividades o producciones de energía razonablemente altas que redundan en que los proyectos acaben siendo económicamente rentables. Y veis que dentro de las innovaciones tecnológicas que se pueden esperar está el crecimiento de la turbina, pero también está el pitch control, que es la capacidad de hacer que la pala se gire y se adapte en tiempo real a la velocidad del viento. Y luego también una parte relevante es la capacidad de integrar en la forma de darle operación y mantenimiento a estas turbinas la escala. Y para esto el componente fundamental son los sistemas SCADA, es el telecontrol de estas máquinas, el poderlo hacer remotamente y hacerlo inmediatamente en el momento que surge una indisponibilidad de la máquina. Estos serían las principales innovaciones que se esperan. Volviendo a la parte del aumento del tamaño de la turbina y de la altura de buje de la turbina, pues aquí veis un poco la evolución. Estamos ya en turbinas para las próximas licitaciones o para la próxima licitación. Las turbinas que os están ofreciendo los fabricantes son turbinas con altura de buje de 120 metros y con un diámetro del rotor de 130 metros. Muy diferente a lo que se instaló hace 5, 6, 7 años. Y ya terminando, desde Enel Green Power vemos que además la innovación tecnológica puede afectar a otras cosas. Efectivamente tienen impactos marginales en los costes de la energía, pero desde abril del 2016 estamos dando servicios de ajuste con las eólicas, cosa que parecía imposible. Servicios de ajuste en el mercado de secundaria y terciaria, y que consiste básicamente en poder aumentar o disminuir producción en función de las necesidades del sistema. Esto lo estamos haciendo y tiene sentido porque abarata el precio del mercado de estos mercados específicos. Y esto puede ser una de las innovaciones tecnológicas. Perdón, esto ya me extiendo más. Sí, el último mensaje que quería pasar es que en España probablemente la eólica onshore sigue teniendo un buen futuro, porque existen todavía muchos proyectos con muy buenos factores de carga, muy buenas horas de producción, que ya están tramitados, ya tienen las autorizaciones y por lo tanto serán competitivos, y con el único punto de que la solar fotovoltaica, que tiene mucho más recurso en España comparativamente a Europa y comparativamente a la eólica, pues estará ya al acecho. Estos eran un poco los mensajes que quería pasar. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Bueno, ya se verá ahora en la subasta del próximo 17 de mayo estas cosas que has dicho, que todos los que estáis aquí, pues seguro que estáis en ello, seguro que se verá esto de que esto está más plano, etcétera. A continuación tenemos a Ignacio Cruz, que es jefe de la Unidad de Energía Eólica del CIEMAT. El CIEMAT es la antigua Junta de Energía Nuclear, el centro tecnológico por excelencia, que fue director de la plataforma de Almería cuando empezó, y que nos puede contar un poco esta versión desde el punto de vista de los centros tecnológicos y de la gran evolución que ha tenido la eólica, aunque ahora, según Enrique, pues va a ser más asintótico y va a sacarle brillo a las cosas que hay, ¿no? No sé si va a haber algo de disrupción tecnológica, Ignacio, en los próximos años, y cambian las palas, se pone otro. Bueno, a ver qué nos puedes decir, ¿no? Bueno, buenos días. Tienes que darle hacia arriba. Ahora. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, no he sido director de la plataforma de Almería, pero bueno, no. Simplemente por puntualizarlo. Pero bueno, sí, mi actividad ha sido prácticamente relacionada con eólica durante toda mi vida. Y bueno, muchas gracias en cualquier caso por la presentación y por permitirme pues explicar aquí un poco las ideas.
La energía, como bien ha dicho mi compañero de ponencia de energía eólica en tierra, bueno, se puede considerar como madura. Esa es la primera idea desde el punto de vista tecnológico. Se puede considerar hoy en día, pero todavía hay, bueno, como me han hecho la segunda pregunta, todavía hay una cierta capacidad de mejorar en múltiples áreas que intentaremos ver un poco aquí a continuación. Bueno, hoy en día en el mundo hay instalados en torno casi a 500.000 megavatios, 500 gigavatios de energía eólica instalada. Prácticamente ahí está sumado eólica marina y terrestre, pero en terrestre estaríamos hablando por en torno de 10 gigavatios, con lo cual prácticamente hoy en día se puede considerar que la mayoría del crecimiento se ha dado en eólica en tierra. La pregunta es hacia dónde va a seguir esto. Bueno, hay ciertos estudios también que he recogido y se ve pues cómo los escenarios, en distintos escenarios de crecimiento, pues por ejemplo es en Europa, pues se ve que la energía eólica en tierra, el crecimiento pues va a ser importante en los próximos años, incluso en los tres escenarios, en el escenario bajo, medio, alto. Es verdad que también en offshore, como nos comentarán, también va a haber un crecimiento alto, pero bueno, está más supeditado a una determinada área de Europa, que es el Mar del Norte, por las características que tiene la plataforma, y sin embargo en tierra la capacidad es mucho mayor. Y estoy hablando solo de Europa. Es verdad que Europa ahora ya no es la primera región en capacidad eólica en tierra, es China, que es la competencia por un lado, pues con la cual pues va a haber que claramente competir con el mercado más importante. Después Estados Unidos en esa capacidad instalada y luego el resto del mundo. Veremos que la tecnología eólica en tierra, sobre todo lo que ha hecho es adaptarse a las condiciones de viento casi, no voy a decir en todos los sitios, pero prácticamente en cualquier sitio. Y eso se ha logrado, pues como bien se ha dicho aquí, con adaptación de la tecnología a aerogeneradores pues de los llamados de bajo viento, con rotores mucho más grandes y hoy en día también con alturas de buje, con altura del eje de la turbina cada vez mayor, y llegando incluso pues ya a turbinas pues del entorno de 120, como se ha comentado, 140 o incluso más torres de mayor altura, con altura de punta de pala pues del entorno hay casos ya de hasta 240 metros de altura, lo cual pues hace que todo el tema de evaluación de recursos, de comportamiento del perfil vertical haya que reestudiarlo en cierta manera, y ahí es una de las fronteras tecnológicas. Bueno, el potencial de reducción de costes es importante. Aquí está claro que en todas las planificaciones, en todos los programas europeos, el objetivo primordial, el objetivo central es reducir el precio, reducir el coste, poder competir. Es verdad que hay una serie de competidores dentro de renovables y fuera de renovables. Y bueno, esa es un poco la expectativa que hay de coste. O sea, también hay margen para reducir los costes del levelized cost of energy y el coste de energía nivelado. Aquí vemos pues unos resultados de un estudio que se hizo con expertos en ver cuál es la potencial reducción de costes y cuál es las áreas donde se puede reducir, cómo está desglosado esa reducción de costes. Es verdad que uno de los costes importantes es la financiación. Aquí se intenta en cierta manera excluir. Estamos hablando de tecnologías, con lo cual pues se habla más de cuáles son las posibilidades que hay dentro de la propia tecnología. Hoy en día la tecnología podríamos estar hablando en tierra de una media de en torno a 3 megavatios, aerogeneradores de 3 megavatios, 3,25 como pone ahí. Bueno, hay una tendencia al alza. Eso supone también una frontera tecnológica. El aumentar el tamaño de las máquinas, como todos sabemos, supone un problema importante de logística, de manejar esas palas inmensas, y supone pues un reto, una frontera que cada vez se desarrolla más. Palas partidas, son cada vez más desarrollos, torres híbridas, torres partidas, todo modular, generadores modulares, prácticamente todo modular. La electrónica potencial, no voy a entrar, ya es modular desde que nace, con lo cual pues sigue siendo modular. Los costes, pues todavía, como vemos, la evolución de costes es muy variable. Estos son costes instalados, como también se ha dicho aquí, el coste instalado va a depender muchísimo de dónde se vaya a poner ese aerogenerador o ese parque eólico, con lo cual hay una variabilidad importante y con un límite en coste instalado en torno a $1.000 por kilovatio instalado. Bueno, hay una serie de riesgos en esta tecnología en tierra que son
pues bueno, aumento de competitividad de otras tecnologías, se han dicho aquí algunas, tecnologías renovables, y digo, vuelvo a repetir, y no renovables, excesiva dependencia también de algunos, como en otras tecnologías, de algunas materias primas que han hecho que sube y baje el precio de la tecnología de los aerogeneradores, como puede ser sobre todo el precio del acero. Ha habido épocas últimamente muy buenas, cobre, cemento, ahora repunta. Eso puede traer una influencia importante. Gestionabilidad de la energía eólica. Bueno, aquí se ha hablado de almacenamiento, se hablará también el dotar de una cierta capacidad de almacenamiento, aparte de poder entrar en el sistema de regulación, poder entrar con una capacidad de almacenamiento puede ser importante a la hora de valorizar. El problema es que ahora mismo eso no se paga por ello, con lo cual pues eso hace de limitador. Pero se podría trabajar, y de hecho se trabajará en el futuro. Hay países ya que están ya aplicándolo, casi aerogeneradores con su mochila, ¿no?, con su sistema de almacenamiento. Aceptación social en tierra. En mar la aceptación social no es muy problemática, los peces normalmente no se quejan mucho, pero en tierra sí que puede haber problemas de aceptación social, y lo empieza a haber en países relativamente pequeños, con mucha profusión de aerogeneradores. Pues uno de los problemas es la aceptación social. Objetivos: reducción de costes en todo, en inversión, en CAPES, en OPES, en todos. Fronteras tecnológicas. Bueno, pues aquí hay una lista en la cual aumentar el factor de capacidad es lo más importante, conseguir más energía por máquina, por unidad de máquina, mayor precisión en la elaboración de recursos, importante, mejoras tecnológicas, innovaciones en fabricación, es un tema, todo el tema de automatización es otro de los temas importantes. Se está hablando de que son ya fabricaciones seriadas, con lo cual, aunque hay una cierta adaptación de la máquina al emplazamiento, se puede replicar y se puede aprovechar esa economía de escala. Es posible un aumento de escala. ¿Cuál es el límite de en tierra? Ahora se habla pues de 4,5, aquí en España hay máquinas de 4,5, 5 megavatios en tierra. Fragmentándolas, modulándolas, se puede, con un coste asumible, ir a potencias mucho mayores, aprovechar lo que se está desarrollando en mar. Estamos hablando ya de máquinas de 8, 10, incluso en conceptual ya de 10, 15 megavatios. Bueno, pues aprovecharlo en tierra. Modularidad, aumento de la competitividad en la cadena de suministros, importante también. Estandarización, adaptación a nuevos mercados. Bueno, ahí están todas más o menos una lista. Desde el lado tecnológico ya se ha hablado, todo el tema de cambio de paso, de poder dotar de inercia en la red. La energía eólica todavía puede dar mucho apoyo en la gestión de la red, con nuevas ideas, con ideas, por ejemplo, basadas en vez de en convertidores de potencia, pues igual en sistemas, en cajas fluidodinámicas que permitan directamente conectar un generador síncrono a la red de gran potencia, pues estamos hablando de eso, igual de 5 o incluso más potencia, una cierta inercia. Bueno, cambios de paso, como vemos, torres híbridas, se ha comentado un poco ya antes, generadores síncronos, multipolares, primarios permanentes. Aquí hay una lista ya un poquito más detallada, con esto ya acabo, de una serie de ideas. Estamos preparando un poco dentro de la Unión Europea un programa, una ERANET en onshore, que es un poco llamativo porque todo el objetivo ahora es marino, con lo cual, bueno, España está intentando liderar un proyecto conjunto de eólica en tierra. Y estas son un poco de las líneas que hemos identificado, tanto en condición de viento, en recursos, evaluación de recursos, en diseño de turbinas y componentes, en optimización de tareas de operación y mantenimiento, en extensión de vida de los aerogeneradores, en optimización de la logística y del balance de planta en la explotación eólica, que es muy importante, no es igual muy brillante desde el punto de vista tecnológico, pero es importante, son detalles, y al final los detalles es lo importante. Repotenciación de parques, importante, es un mercado importante, están llegando a su vida límite muchos parques eólicos. Industrialización, muy importante, sobre todo en tierra. En mar se fabrican todavía muchas menos unidades, con lo cual la probabilidad de automatizar y de hacer viable esa automatización tiene mucha más chance en tierra que en mar. Integración en red, incluso sistemas híbridos en islas, lugares con redes débiles o falta de redes, eólica distribuida, incluso mejora de aceptación social. Y con esto, perdonad la carrera para Ignacio, te has ajustado al tiempo. Tienes razón que no fue director, pero tenemos a Manolo Romero allí, que sí fue director de la plataforma Albería y que estará luego en la parte de energía solar termoeléctrica, ¿no? Pero Ignacio ha estado en la plataforma también eólica y en Reoltec y en todo este campo, ¿no? O sea que yo le pido disculpas. Vamos a pasar a la izquierda, ¿no? Vamos a esta parte izquierda, que los teníamos más en la línea onshore, pero que pueden opinar también de este campo de tecnología. Y la primera persona que tenemos es de una nueva compañía, ¿no?, que empezó hace unos días. Habíamos hablado primero con Siemens y Gamesa, luego
no sabíamos exactamente, yo creo que él nos lo puede explicar, y tenemos aquí al lado a Fermín. Fermín, tengo aquí su currículum, que es de Adven. Adven, él os explicará lo que es, porque ahora es 100% de este nuevo consorcio, de esta nueva joint venture Gamesa Siemens o Siemens Gamesa, y Fermín Catalán Apechea, que es Chief Engineer en Adven, ahora está integrado dentro de Siemens Gamesa y ha trabajado fundamentalmente en la plataforma offshore, todo este campo en Gamesa primero, y luego en esta joint venture que tenía anteriormente Gamesa con Areva, ¿no? Y que ahora se ha integrado. Él nos lo explicará, y ya ponemos cara a esta nueva compañía, aparte de los periódicos, ¿no? Muy bien, pues sí, pues me ha pedido tanto Arcadio como Eloy que explique 20 segundos. Efectivamente, Adwen nace como una sociedad participada al 50% por Areva y Gamesa para el desarrollo de los generadores marinos de offshore. Esto fue en marzo de 2015, ¿no? Estamos hablando de hace 2 años. Esta sociedad pues, nace con una intención de acaparar un 20% del mercado offshore. Tampoco es que fuese a ser la número 1, pero sí, viendo el potencial de todo el mercado y viendo las capacidades de las empresas, se ve que había una capacidad de negocio y de capacidad de crear valor. En esta tesitura, como algunos sabréis, a finales del año pasado, Areva decide salir de esa parte del negocio por circunstancias ajenas, más bien orientadas a su balance, ¿no? Y Gamesa pues toma el control 100% de la empresa Adwen, y ahora por la unión entre Siemens y Gamesa, la unidad eólica de Siemens y Gamesa, Adwen se ve arrastrada a esa unión y es una sociedad que pertenece a ese grupo. Intento explicarlo de manera sencilla, si tenéis dudas me preguntáis. Bueno, dentro de todo este lío, pues obviamente lo importante es crear valor. Vamos a hablar de los generadores offshore y cómo desde Siemens Gamesa pues, entendemos este tema y las fronteras tecnológicas. Bien, ahora mismo hay instaladas en los países que veis marcados ahí en gris, países del norte de Europa, 2.300 aerogeneradores offshore. Esto supone una capacidad instalada de 12,6 gigavatios, de los cuales 8 serían de la tecnología de Siemens, ¿vale? El acumulado que han creado estas turbinas desde el 91, desde hace ya 20 y pico años, pues son, a ver si lo digo bien, 77 teras, ¿no? Teravatios hora de energía limpia. Hemos ahorrado más de 38 millones de toneladas de CO2 y más de 154.000 millones de litros de agua han sido ahorrados. Bien. Quiere decir que hay una contribución importante a todo lo que es el desarrollo medioambiental. En cuanto a, siguiendo con este objetivo de contribuir a reducir el impacto del cambio climático, como vemos ahí en la gráfica de la izquierda, con los objetivos que se han prediseñado después del COP21, sí que se ha limitado y se ha intentado bajar esa curva que empezaba a ser ya una especie de parábola, ¿no? de la creación de cantidad de CO2 en nuestro planeta. Aún así, ese COP21, con lo que hay ahora firmado, estimamos que garantizaría, por lo que dicen las fuentes, que el incremento de la temperatura del planeta media sería alrededor de 3,5 grados, cuando los expertos dicen que más allá de 2 grados por encima del incremento de temperatura respecto a lo que había antes de la era industrial supondría y empieza a ser un desastre en cuanto a esas implicaciones, ¿no? Sequías en parte del planeta, inundaciones en otras partes, un cambio climático pues que tendría todas las repercusiones que habéis visto en prensa en cuanto a desarrollo de la población, ¿no? y afecciona en todos los niveles. ¿Cómo podemos parar eso? Bueno, hay un objetivo de 2 grados. Ese objetivo de 2 grados significa pues, que deberíamos incrementar la capacidad de renovables en un 60%, ¿vale? Respecto a lo que hay ahora mismo. ¿Qué hace offshore? Offshore wind ataca y de alguna manera es una tecnología que entendemos permite no solo un win-win, sino son varios wins seguidos, porque por una parte entendemos que es una tecnología fiable, es verdad
que se nutrió en el principio de tecnologías onshore wind, que es de donde de alguna manera surgió. Ahora mismo, con esas tecnologías pero aplicadas al offshore y con todas las peculiaridades, y sobre todo aprovechando el factor de capacidad que tiene offshore respecto a onshore, que es un 50% superior y que es un 400% superior, 4 veces superior a la fotovoltaica, pues digamos que podemos hacer una especie de energicultura, ¿no? Es un cultivo intensivo, aprovechando todo el viento que hay en el mar, son masas ingentes de aire moviéndose a velocidades altas, pues que tienen tenemos la posibilidad de capturar toda esa energía. Es barato, ahora mismo, bueno, yo creo que esta transparencia me la han pasado por esta anticuada, porque habla de 80 euros por megavatio hora y esto está ya bastante desfasadillo, ¿no? Es una energía que ahora consideramos que es barata y que está compitiendo en los pools, pues en los tenders contra otras tecnologías, ¿no? Sin primas. Capacidad de empleo, pues hay muchos países que están apostando a largo plazo por esta tecnología offshore wind y entendemos y estamos viendo que se crean una serie o una media de 21.000 puestos de trabajo por cada 1.000 millones de inversión. O sea, está bastante bien. El tema de la independencia energética. Hay países que tienen una gran dependencia de tecnologías fósiles y que ahora mismo, como en el caso de UK, están moviendo grandes cantidades de recursos para poder instalar capacidad eólica tanto onshore como offshore, ¿no? Y luego, como no, el tema medioambiental y de salud. Cuanto más energía limpia creemos en el mix energético, entendemos que todo esto va a ir a mejor, ¿vale? Por resumir el 16, el año pasado se han instalado 568 cimentaciones, 361 turbinas, de las cuales 338 se han podido conectar y se han invertido un total de 22,6 billones de euros. ¿Cuál es la evolución del mercado offshore? Ahí hemos recogido datos de dos agencias, IHS y Bloomberg, y hablan de cosas diferentes. A mí esto lo primero que me dice es que no hay mucha certidumbre porque el marco regulatorio, la evolución, el tema geopolítico es bastante incierto, pero de cualquier manera, con todo, se ve que hay una estabilidad o un crecimiento primero desde el 2016 hasta 2020 en capacidad instalada en todos los países, luego hay una estabilidad y que se mantiene hasta el año 2030, vamos a decir. La diferencia igual entre estas dos agencias está en cómo atacan el mercado asiático o cómo entienden el mercado asiático. IHS prevé una gran evolución, especialmente China, Taiwán, Japón, Indonesia, y Bloomberg es más prudente igual o más conservador en este sentido, pero le sigue dando más empaque a lo que es la capacidad en Europa, ¿no? Con todos los tenders que hay ahora mismo. ¿Qué le pasa al offshore? El offshore es siendo una tecnología que consideramos incipiente, también el recurso es incipiente, es decir, solamente en el Mar del Norte se considera que hemos usado el 1% del potencial sin hacer cosas raras, ¿no? Sin irnos a emplazamientos raros. Es decir, el mapa que hemos visto al principio de toda esa parte norte de Europa, estos países han tenido la suerte de tener una plataforma continental con profundidades medias de 40 metros en el cual han podido desarrollar parques lejos de la costa y que además han permitido, y eso no está en la transparencia, otra ventaja que es la flexibilidad de interconexión y de evacuación de energía hacia diferentes países en función de necesidades. Hay ideas como en Borssele de generar incluso islas artificiales para aprovechar y crear centros tanto de mantenimiento como de operación de grandes parques offshore. Y no olvidemos que todo esto está en una zona de Europa donde se está ahora instalando la mayor parte de los parques, donde vive la mitad de Europa. Es decir, estamos considerando que el 20% de la energía de la mitad de Europa se podría capturar desde el offshore, ¿vale? Tecnología. Vamos a hablar un poquito de tecnología. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues igual que en onshore, aquí el tamaño de las turbinas es lo que ha hecho bajar los costes de la energía, y yo creo que me adelanto a la pregunta que seguro me hará Arcadio después, qué es lo más importante que puede suceder o que está sucediendo, aparte de temas de monitorización de condición de vida y materiales, el tema del tamaño de los aerogeneradores y cómo logísticamente se pueden montar y fabricar, montar y operar, pues lo está rompiendo todo, ¿no? Luego vamos a ver los costes. Para tener un orden de magnitud, pues ahora mismo estamos montando máquinas de 8 megavatios. Le comentaba a Javier García que la semana que viene habremos montado la máquina de 8 megavatios con rotor de 180 en Alemania, a prototipo, o sea, el rotor más grande jamás montado, pero no nos paramos ahí. Sabemos
sabemos cómo hacer máquinas más grandes. Es decir, la frontera tecnológica ahora mismo, el problema es que se nos escapa cada vez que planteamos algo e invertimos, ¿no? Sabemos cómo hacer las máquinas, ahora lo único que hay, lo que es necesario es una voluntad y una necesidad de inversión. Vale, hablamos ya, como decía, creo que era Ignacio y también Enrique, de máquinas de por encima de 10 megavatios en lo que son los diseños conceptuales de los proyectos que estamos manejando. También porque para que tengamos una visión de cómo ha sido la evolución de parques, en el año 91 se instala en Vindeby el primer parque offshore. Es curioso porque este parque este año se ha desmontado, es decir, ha finalizado su ciclo de vida y bueno, como hacen las cosas los daneses, pues están buscando salida a toda la paramenta que hay allí, seguramente de manera muy eficiente. Sin embargo, este parque obviamente ahora no tendría sentido, ¿no? Desde el año 2000 hasta el 2016 veis hay una serie de parques que cada vez que se construyeron fueron los más grandes y más eficientes, pero que cada vez que hablamos de esto, pues hoy seguramente haría otra transparencia, ¿no? Otra presentación. En el año 2019, pues en Hornsea 1, pues vamos a instalar las máquinas de 7 megavatios con rotor de 154. Aquí, pues yo creo que esta es la idea que estamos manejando todos, ¿no? El coste de la energía, ¿no? Cómo ese CAPEX, ese OPEX nos está fastidiando, cómo tenemos que reducirlo, y por otra parte tenemos que aumentar la capacidad de producción de las máquinas. Esta gráfica es muy parecida a la que ha presentado, creo que ha sido Ignacio, como inicialmente en offshore hasta el año 2015 fueron incrementando los costes, es decir, yo creo que hubo una especie de asunción de la realidad de que era todos los costes logísticos y de operación en el mar. Yo siempre digo que es más fácil montar una máquina en Júpiter, o se parece más offshore a montar una máquina en Júpiter que montarla en tierra. Hay una serie de temas logísticos, de operación que lo encarecen, sin embargo, se aprende. Y ahora mismo, después de esa curva de aprendizaje y después de las últimas subastas que ha habido, hemos visto cómo estos costes han bajado enormemente. Esencialmente por lo que hemos comentado. El tamaño de las turbinas, disminución del número de posiciones, no solamente turbinas, sino también subestructuras. Y bueno, todo esto nos lleva a que ahora mismo, de la semana pasada o hace 2, en el tender alemán, pues ya se han licitado, o se han otorgado parques sin prima, ¿no? Esto es brutal, ¿no? Ahora mismo yo no habría apostado por esto hace 2 años, me habría equivocado. Bien, esta transparencia que parece una tontería, para mí es fundamental. Es decir, ¿qué es lo que lleva a que abaratemos tanto los costes? ¿Es el tamaño de las turbinas? Sí, es parte, pero lo que sobre todo está llevando a offshore a ser optimizado es el diseño integral a la vez y simultáneo de todo lo que conlleva el parque. Lo decía también Ignacio, subestructuras, subestaciones concebidas desde el principio de manera simultánea hace que estén optimizadas. Yo no puedo hacer una subestructura que me parece muy bonita, un desarrollo tecnológico fantástico, y luego desarrollo una torre y una turbina. Seguramente en algún momento no voy a encontrar el óptimo. Si lo hago desde el principio con modelos que desde el principio me llevan al óptimo de las 2 unidades, igual alguna de ellas se ve penalizada, pero en el cómputo global el que gana es la wind plant, gana el parque, ¿no? Vale. ¿Qué más hace falta? Pues siguiendo con esta idea, hace falta compromiso. Hace falta un compromiso, ir a ese 20% de generación sobre el consumo en el año 2020 y que pase un 27% en el 2030. Y a la derecha, obviamente, esto tiene que transponerse a políticas en los países. Bien, ya me quedan dos mensajes. Una es que ahora mismo estaríamos en un nivel entre 4 gigavatios año y 7 gigavatios año, pero el tema aquí es que esto es un sistema retroalimentado, autoalimentado. Cuanto más instalemos, más barato es. Y ir a 7 gigavatios año podría hacer incluso disminuir más el precio de la energía. O sea, es un tema, eso no lo dicen los modelos, ¿vale? Y es un poco el destino al que tenemos que ir. En definitiva, hay que desarrollar planes, estandarizar también y encontrar un marco regulatorio estable que garantice que todas esas inversiones, que no son pequeñas, al final tengan su retorno a la inversión. Y al final los que ganamos somos todos. Pues muy bien, muchas gracias Fermín. Después de visto este mundo, digamos desde el entorno de un fabricante de aerogeneradores y apostando por esta energía offshore y por el crecimiento de las máquinas, vamos a pasar a 2
utilities, ¿no? Dos utilities que ambos tienen experiencia en offshore y también en onshore en ambos, ¿no? Con lo cual la pregunta para ellos es en offshore es qué fiabilidad tienen los presupuestos, la logística, todo ese mundo, que ese ha sido uno de los grandes puntos de combate de esta tecnología, ¿no? Y de la dificultad que tiene el Júpiter, ¿no? Entonces empezamos con Javier García Pérez, que es ingeniero industrial de Bilbao y que empezó trabajando en el EVE y en IDON y que lleva desde el 99 en Iberdrola y que es director de negocio, ¿no? Me has dicho de Wikinger, que como sabéis es uno de los últimos parques, ¿no?, que estáis haciendo allí en el norte offshore. Javier, 10 minutos, ¿no? Que oye, la gente está cumpliendo. Sí, no, intentamos agilizarlo porque además muchos de los mensajes yo creo... Muchos de los mensajes yo creo que son compartidos. Intentaré daros un poco algo diferencial con respecto a los mensajes que ya han sido tratados. Bueno, ante todo, darte las gracias por tu palabra, por la invitación a Iberdrola a participar en este foro y gracias por vuestra atención. Bueno, la eólica offshore es una tecnología todavía incipiente, aun cuando, comentaba Fermín, los precios están llegando a competir a condiciones de mercado, no solo por la evolución de la tecnología, sino también por el posicionamiento de los inversores. Pero bueno, venimos de un sector que en el año 2011 estaba en torno a los 3 gigas de potencia instalada, que ha cerrado el 2016 con 13 gigavatios y que tiene unas expectativas pues, de llegar al año 2020 pues, en torno a 40, 44 gigavatios de potencia instalada en todo el mundo, fundamentalmente en Europa y Asia, muy concentrados en 2 países en estos momentos, que son Reino Unido y Alemania, y también muy concentrados en cuanto a players o compañías que están promoviendo este tipo de energía, como son DONG, E.ON, Vattenfall, y en el que Iberdrola pues, tiene también un compromiso de adquirir una posición de liderazgo, merced a los desarrollos que está realizando en estos momentos. En el año 2014 se puso en marcha el parque de Hueso de Adon Sanz, que fue un desarrollo al 50% con DONG, donde tenemos 196 megavatios. En esos momentos estamos construyendo y estamos montando turbinas de Advent, ahora Siemens Gamesa, de 5 megavatios con una potencia total de 350 megavatios, y se está empezando la fabricación de los componentes del parque eólico de East Anglia One en el Reino Unido, de 714 megavatios para su puesta en marcha en el año 2020, con el objetivo pues, de acumular 1.300 megavatios de potencia instalada, como digo, al año 2020. Y sin descuidar pues, lo que es el desarrollo futuro con los parques que tenemos en Reino Unido, Alemania y Francia, en la Bretaña francesa, que acumulan hasta 3,6 gigavatios de potencia. Todo esto desarrollos previstos 2022-2024, es un poco el escenario temporal que manejamos. Bueno, el coste del coste de la energía. Esta gráfica de aquí arriba lo que pretende de alguna forma es ver la evolución que ha seguido el precio de venta de la energía eléctrica de los parques eólicos a lo largo de los últimos años, y de alguna forma la lectura es que efectivamente estamos en precios de 60, 80 euros megavatio. Fermín mencionaba la subasta que se publicó justo en Semana Santa en Alemania, donde había promotores que no requirieron ningún tipo de apoyo para sus parques eólicos. Bueno, eso de alguna forma es, por una parte, gracias a lo que son las condiciones del emplazamiento, lo que es el esquema de conexión a red. En Alemania la conexión a red hasta la subestación marina está pagada por el sistema eléctrico alemán. Y luego lo que son las condiciones específicas de los países. Bueno, pues cuál es el apoyo económico que se otorga a la eólica offshore, las condiciones propias del país en cuanto a condiciones macroeconómicas, impositivas, etcétera, etcétera, son temas importantes, la estabilidad del propio país. Y dentro de lo que es la tecnología, una parte importante, yo creo, porque condiciona el resto de la tecnología, es el tamaño de las turbinas, la búsqueda
soluciones más competitivas en cuanto son las cimentaciones y lo que es toda la supply chain, sobre todo la parte de instalación, y la búsqueda de costes de operación y mantenimiento, donde las sinergias y las economías de escala pues permitan ser más competitivos, ¿vale? Y una parte importante a la hora de plantear todo el planteamiento de subastas es la rentabilidad que los inversores le pidan a los proyectos. En mi opinión, hay promotores que en función de los emplazamientos, las circunstancias propias, pues pueden llegar a rentabilidades más bajas que hacen que se lleguen a a precios de venta de energía eléctrica realmente a niveles de otras renovables. La evolución de todo esto ha hecho que, en Reino Unido, por ejemplo, en el año 2012 se establecían unos objetivos del coste de la energía para el 2020 de 97 libras por megavatio hora, que a finales del 2016 ya eran una realidad, es decir, unos objetivos realmente ambiciosos, porque era una reducción de 140-145 libras por megavatio hora a 97 libras por megavatio hora. Se ha anticipado la obtención de los resultados en 4 años, y además con un compromiso de seguir compitiendo, reduciendo costes mediante lo que es el incremento del tamaño de las turbinas y lo que es la reducción de los costes del capital. Esto es lo que es un parque eólico, simplemente las turbinas con los cables de conexión a la subestación marina que evacúan mediante un export cable a la red de tierra, y que requieren en el puerto pues un edificio de operación y mantenimiento con unos servicios de apoyo aéreo mediante helicópteros y una serie de servicios portuarios. Especificidades del mundo marino, pues de todo lo que es olas, corrientes, condiciones del fondo marino, corrosión. El impacto de la climatología en todo lo que son las operaciones hace que, cuando estamos hablando de una tecnología que usa operaciones a gran escala, el concepto de health and safety, seguridad y salud, y todos los requerimientos y todos los riesgos pues sean algo muy importante en lo que es el desarrollo de todos estos proyectos, ¿vale? Todas estas incertidumbres y con todo este desarrollo en cuanto a capacidad de las turbinas, tiene que ser anticipado por el inversor 4 o 5 años, que es el tiempo que se requiere desde la toma de decisión de la inversión hasta que se entra en operación comercial. En el caso de Wikinger, por ejemplo, la decisión de inversión se tomó en el 2014 y se está implementando en el 2017 de acuerdo a las expectativas que en su momento se generaron. Es decir, que a pesar de los riesgos y las incertidumbres que tienen este tipo de proyectos, hemos sido capaces de mantener las expectativas generadas en un momento determinado, ¿vale? Lo cual también es contraproducente porque, de alguna forma, desde el punto de vista del inversor, parece que es una tecnología madura cuando realmente los retos tecnológicos y la evolución que está siguiendo la tecnología todavía no han permitido estabilizar los diferentes componentes, ¿vale? Hablábamos antes de lo que es la distribución de los costes en un parque eólico onshore. El 70-75% de la inversión en un parque onshore está centrado en lo que es la turbina. Sin embargo, en los parques eólicos offshore el coste y los riesgos están mucho más repartidos entre diferentes paquetes, ¿vale? Siendo la parte más importante la turbina, pero jugando un papel muy importante todo lo que es las cimentaciones, la logística y la parte eléctrica, ¿vale? Desde el punto de vista de turbinas, ya hemos hablado un poco de cuáles son los diferentes sensibilidades de acuerdo que buscan un poco la reducción de costes, desde el punto de vista de diseño. Ya que hemos hablado ya de lo que era turbinas más grandes, que incrementen el tamaño del rotor, que de alguna forma permitan atender mejor a las exigencias del ambiente marino para alargar la vida útil de las turbinas. Desde el punto de vista de industrialización, el reto está en llegar a estandarizar y llegar a establecer una cadena de suministro cada vez más competitiva cuando estás moviendo continuamente la foto, es decir, el incremento de los tamaños de las turbinas no permiten de alguna forma tomártelo con la suficiente tranquilidad todo el desarrollo de lo que es la industrialización de los diferentes componentes y la propia turbina.
Desde el punto de vista de instalación, exactamente lo mismo, lo que es la optimización de todos los métodos de instalación y, desde el punto de vista de operación y mantenimiento, la importancia pues, de buscar sinergias y la colaboración de diferentes proyectos para mejorar los costes de operación y mantenimiento de los turbinas. Comentaba antes también Fermín, bueno, esto es un poco la evolución o la experiencia de Iberdrola. En Western Downs se usaron turbinas, o se han instalado turbinas de 3,6 megavatios de 120 metros de rotor. En Vikinger estamos hablando de 5 megavatios y 135 metros de rotor. Y en East Anglia, que se están empezando a fabricar ahora las cimentaciones y los diferentes componentes, se habla de turbinas de 7 megavatios y 154 metros de rotor. Es clara la evolución del tamaño de las turbinas. Y aquí vemos un poco cuál es la evolución del mercado. El beneficio es claro, se reduce la inversión por megavatio, se reduce el número de cimentaciones y se mejoran de alguna forma los tiempos de instalación, con lo cual también se mejora también los costes de operación y mantenimiento, hay menos afección medioambiental y el incremento de los diámetros de rotor también produce una mejora en lo que son las producciones energéticas del parque. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que esto conlleva una exigencia en cuanto a lo que es el desarrollo de lo que son barcos más grandes de instalación, con el desarrollo de cimentaciones más pesadas y más robustas, en un desarrollo tecnológico continuo que de alguna forma no permite trabajar en las mejores condiciones y por ello pues esta concentración en unos pocos players realmente que pueden entrar en esta carrera. El objetivo o límite que ponemos aquí, bueno, pues 10, 12, 15 megavatios con diámetros de rotor de 200, incluso 220 metros en alguna presentación he llegado a ver, ¿vale? Cimentaciones, bueno, simplemente hablar de los monopilotes, un límite de profundidades de agua de en torno a 40 metros, las jackets estamos hablando entre 30 y 50 metros y una potencialidad de desarrollo de nuevos sistemas de cimentaciones en cuanto a lo que son los sistemas de gravedad y los suction buckets, las cimentaciones de succión que se emplean en la industria del oil and gas a grandes profundidades. Este es un ejemplo de lo que son las cimentaciones en Vikinger, 42 metros de agua, 60 metros de altura, 620 toneladas de peso, que van ancladas sobre pilotes de 2,5 metros de diámetro y 40 metros de profundidad, que van ancladas en el fondo marino. Para ello, bueno, el uso de logística a gran escala, estos son barcos de transporte de 4 jackets que vienen desde el norte de España, desde Navantia en Gijón, y esto es la tecnología de instalación de la propia jacket. Las jackets están instaladas en puerto y hay una grúa flotante que los recoge y los instala en el emplazamiento con una precisión realmente asombrosa. Dos últimos comentarios desde el punto de vista de instalación. Yo creo que el mercado está capacitado para atender los retos. La exigencia importante es en cuanto a lo que es las restricciones meteorológicas, es decir, la reducción del impacto de la climatología en las operaciones offshore es una variable importante. La navegación, la rapidez en la navegación es otro factor importante, las capacidades de grúas y lo que son el incremento de los espacios del muelle del barco, el deck del barco. Desde el punto de vista de la parte eléctrica, lo que es la corriente alterna, también tiene unas oportunidades de mejora en cuanto a lo que son la estandarización del diseño de los equipos, desarrollos modulares, lo que es la mantenibilidad de los equipos, el incremento de la potencia en las redes de recolección de la energía eléctrica, los array cables. Estamos trabajando en East Anglia, por ejemplo, en 66 kilovoltios. Y luego lo que son nuevos desarrollos de conexión eléctrica en cuanto a lo que es corriente continua en alta tensión y lo que son altos conductores. Retos, bueno, la limitación de players, sobre todo en lo que es la parte de corriente continua. Y luego, pues bueno, la dificultad que supone que la conexión a red es el cuello de botella en todos los parques eólicos offshore y
la importancia del marco regulatorio en todo este sentido, porque hay muchos países en los que la infraestructura de conexión la pone el propio proyecto, el propio país. Esto es la foto de la subestación saliendo de Cádiz para la instalación en el emplazamiento de Wikinger. Y ya simplemente por acabar, la tendencia es a ir a mayores y más eficientes turbinas, donde hay una optimización de lo que es el balance of plant. Eso supone un desarrollo de la cadena de suministro y con un objetivo de mejorar los costes de operación y mantenimiento en el largo plazo, de tal forma que consigamos unos costes de la energía cada vez menores. Con eso acabo. Javier, pues Y muchas muchas gracias, gracias. muchas gracias. Yo creo que nos has dado aquí los retos que nos quedan a futuro. Es una pena tener que hacerlo en poco tiempo, pero vais a tener todas las transparencias a que ha saltado y escrito por él para cuando lo publiquemos, y ahora lo pondrán. A continuación, con otra representante de otra utility que tiene experiencia onshore y offshore, ambas cosas, ¿no? Tenemos a Bautista Rodríguez Sánchez, es director técnico de EDP Renovables, viene de Cantábrico, es ingeniero industrial, supongo que de Gijón, ¿no? Que ponía aquí Oviedo, ¿no? Universidad de Oviedo. Escuela de Bueno, Gijón. entonces no había cuando estudié allí. Bueno, entonces nos va a contar un poco también esa versión por su parte. Bautista, yo lo siento mucho, vamos a echarle 10 minutos, ¿no? Venga. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad, y efectivamente intentaré ser breve, además teniendo en cuenta que, a pesar de que no hemos hablado los ponentes que participamos hoy, muchos de los mensajes que estamos oyendo son los mismos. Yo creo que he dado una señal de confianza en que muy despistados no podemos estar todos, ¿no? Entrando ya en la presentación de offshore, como os decía, yo creo que el mensaje fundamental es la gran reducción de costes que está teniendo el sector, y por tanto yo creo que son dos conceptos que van siempre unidos: el gran desarrollo que está teniendo en los últimos años y que se prevé continúe en la próxima década por lo menos. Pensando en el pasado, muchos de los conceptos, paso muy rápido porque han sido citados. En los últimos 5 años, cuando hablamos de pasado hablamos de 5 años, es decir, ha sido una evolución muy rápida, ha habido efectivamente una reducción de costes muy relevantes. Estamos hablando, antes se citó, por dar una idea, de reducir el 50% de los costes. Hace 5 años algo parecido a entre 150 y 200 euros megavatio hora en offshore era lo que se consideraba lo normal, y hoy nadie imagina costes por encima en proyectos nuevos, por encima, todo tiene que ser por debajo, vamos a decir, de 100 euros megavatio hora. Se citaban ejemplos extremos que yo creo que son reales de los concursos de Alemania, donde muchas circunstancias hacen que sean especialmente baratos, pero en estos 5 años realmente es algo que se ha constatado. Los drivers, los agentes fundamentales que han propiciado esta reducción, he citado algunos, hay otros. El aumento de la potencia, también ha sido comentado. Hace 5 años se utilizaban turbinas entre 3 y 5 megavatios, ahora todos estamos utilizando turbinas entre 6 y 10, y como comentaré después, esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Ha habido, que creo que es importante, también una mejora en la bancabilidad. Hace 5 años queremos ir a grandes proyectos, que luego citaré, a una financiación externa. Pocas empresas, básicamente Siemens era la gran líder, Areva también tenía capacidad, pero tenía mucha menos presencia en el mercado para hacer obtener esa bancabilidad. Yo creo que un punto de inflexión fue cuando la joint venture entre Vestas y Mitsubishi. Antes se citó la joint venture entre Gamesa y Areva, Adwin ahora dentro del grupo empresarial de Siemens, y que compró General Electric, que compró Alstom, también está en el mercado. Al menos ya hay una competencia real entre turbinas financiables. Hay también un mayor track record en el mercado, es decir, que el riesgo percibido por los financiadores es menor, y eso también favorece las condiciones en las que se obtiene la financiación. Tenemos un desarrollo tecnológico específico, también se citó antes, pero creo remarcarlo. Hace no muchos años los parques offshore eran una especie de Frankenstein, donde utilizábamos turbinas de onshore más o menos marinizadas con todas las técnicas de instalación de oil and gas. Eso, bueno,
funcionaba, pero no estaba optimizado. Realmente en los últimos años todas estas turbinas de gran tamaño que estamos citando y ya todo el diseño integral de subestructuras, las cimentaciones, las subestaciones, todo lo que es el parte, tiene un diseño más integrado que hace, por tanto, mucho más eficiente. Tenemos también, y es muy importante, se citó antes, el aumento del tamaño de los parques. Esto es una liga de grandes parques ya, estamos hablando de parques que ahora empiezan en 300 y pico megavatios y que, como además muchas veces tienen fases, pueden llegar a 700, a 1000, es decir, unas potencias de parques muy importantes, y esto hace también pues un efecto escala, una reducción de costes de movilización, desmovilización, un ciclo de reducción de costes natural en la industria. Y otro efecto que hay que reconocer que ha sido también muy importante son los concursos competitivos, es decir, todos los países relevantes en el mundo de offshore han ido a la vía de concursos competitivos, donde aparte de la competencia que se introdujo en las turbinas, que como citaba antes, de aparecer varios players, también en los grandes operadores, pues realmente estamos obligados a entrar en un proceso de concurso muy exigente, muy competitivo, y que a la postre pues contribuye a este abaratamiento final de los costes. Aquí en este escenario de reducción de costes, evidentemente lo que hay es un enorme potencial de crecimiento o proyección de crecimiento. No está en el mundo de los humanos saber qué va a pasar en el año 2030, de hacer un ajuste fino de cuántos megavatios. Aquí hay algunas fuentes, se hablan de llegar a 150, 250 gigas instalados en el 2030, en el mundo offshore convencional, de llegar a algo parecido a 20 gigavatios en el mundo flotante. Personalmente puede que sean optimistas estas proyecciones, pero el mensaje yo creo que sí que es certero, es decir, ambas tecnologías van a tener un desarrollo muy importante, precisamente por todas las virtudes que fueron citadas antes y que no voy a enumerar, pero acompañada por esta enorme reducción de los costes que estamos teniendo. Quizás por novedoso cito la parte flotante. Realmente el mercado del onshore es inmenso y ahora mismo está muy polarizado en todos los países de en torno del Mar del Norte, el Báltico, en fin, en la zona que veíamos en alguna presentación anterior, donde además las cotas de profundidad pues permiten, favorecen, hay buenos niveles de viento y unas cotas de profundidad de agua que favorece todas estas estructuras que se citaron de gravities, de monopiles, de jackets. Evidentemente, a partir de algo parecido a 60 metros, realmente es muy difícil, hay una barrera de física, de instalación, que impide el desarrollo de estas subestructuras. En los últimos años, en contrapartida, lo que hubo fue grandes desarrollos de prototipos y de soluciones tecnológicas de subestructuras flotantes, que de alguna forma, algunas o varias de ellas, han ido demostrando esa factibilidad, que realmente tenían ya con prototipos de escala 1.1, que ya tenían pues una fiabilidad técnica y que han demostrado esas garantías. ¿Esto qué supone? Yo creo que en las aguas de menos profundidad no deberían de ser nunca una competencia, y como antes citábamos, el mercado en esas regiones de poca profundidad es aún inmenso, pero abre también el mercado offshore a países donde por las características orográficas tienen unas profundidades muy grandes. Siempre se cita Japón, siempre se cita Hawái, islas volcánicas, donde a muy pocos kilómetros de la costa hay cientos de metros de profundidades, ¿no? Realmente estas tecnologías offshore flotante también parece que en la segunda mitad de los años 20 van a tener una presencia muy importante. Entrando ya en cuáles pueden ser las palancas fundamentales para seguir reduciendo costes, porque efectivamente la historia del crecimiento va a estar muy vinculada a esa reducción de costes, a llegar, como se citaba aquí, a que el offshore sea una alternativa en el mix energético, con una ambición de no requerir una subvención, un soporte adicional y competir en campo abierto en un pool de energía, ¿no? Cito en primer lugar dos aspectos que son quizás cualitativos. Se parece que en el CAPES no influye mucho, pero que creo que son relevantes. Por una parte, en estos últimos años se ha consolidado el desarrollo de los líderes flotantes como instrumento de medida. Esto
aparentemente parece que puede ser irrelevante, pero es importante que son unos costes que en cualquier promoción hay que incurrir en una etapa muy temprana. Por poner un símil, en onshore un Medmax, una torre meteorológica puede costar 100.000 euros y aquí cuesta más de 10 millones de euros. Eso significa que realmente es una barrera de entrada difícil. Y además, este desarrollo y cada vez más aceptación por parte de los financieros de estos sistemas de medición, del LIDAR flotante en este caso, viene acompañado del desarrollo de una normativa también para certificar la curva de potencia, que era uno de los grandes hándicaps que tenía la tecnología. Estamos hablando, en definitiva, de disminuir un capítulo importante del DEBES, de la parte de desarrollo de los negocios, que dividimos por más de 10 el coste. Luego, otra etapa importante es la incertidumbre que genera la evaluación del recurso eólico en este tipo de parques. Estamos hablando de parques de gran superficie, de gran potencia, hablamos de típicamente un parque de 500 megavatios o de más, en una situación marina, una plataforma perfecta, donde la disposición y con unos rotores enormes, donde el efecto Stella es un efecto, empieza a tener importancia o puede ser importante. Realmente los modelos de los últimos años les costaba afinar realmente el impacto del efecto Stella y cada vez hay un software más capaz de ajustar esta predicción, que al final lo que estamos introduciendo son menores costes de desarrollo y mayor certidumbre, que va a ser un elemento clave luego en la financiación. El protagonista más relevante, se citó muchas veces, es el aumento de los rotores. Estábamos hablando, antes se citaba la máquina de Adwin con un rotor de 180 metros. Evidentemente, en tierra, el tamaño de las palas siempre estuvo muy vinculado a la logística, al transporte, las radios de curvatura, los pendientes. Eso dificultaba que las palas fuesen creciendo. En el mar, eso, como se fabrican en los puertos realmente y se transportan en barco, no era una dificultad y permitió llegar a estos niveles de rotores que estamos hablando, de palas de 90 metros de longitud cada una, ¿no? ¿Cuál es el reto, la frontera tecnológica? Que cada vez son más caras, es decir, las cargas que soportan estas palas en la medida que va creciendo la longitud realmente son muy importantes y es un reto, evidentemente, más para los fabricantes, esto lo digo como visto desde un promotor, de desarrollo de palas que tengan esas capacidades mecánicas, de peso, de resistencia mecánica, y unas longitudes mayores. Evidentemente, los nuevos materiales y diseños estructurales que se están produciendo en la industria, pues va a facilitar va a permitir este crecimiento. Evidentemente, vinculado al tamaño de la pala, ya salió antes, incluso alguna slide común, alguna fotografía común. Estamos hablando de rotores que van ahora mismo, son 180 metros, probablemente a nivel de estudios y de prototipos están mucho más lejos y nadie descarta que en los próximos años pasemos de estos rangos que estamos hablando ahora de 8 o 10 megavatios a 15-20 megavatios por turbina, que realmente es una central, si pensamos en términos ya de generación convencional. Lo citaba antes, la optimización de la turbina no es suficiente en sí misma, es una optimización integral. Los jackets que comentaba que habíamos importado del oil and gas, que eran de 4 patas y bastante complejos, cada vez se están optimizando más en sí mismos. Y además un diseño integrado de la torre y de la subestructura, como antes ya se citó, permite pues una optimización global muy importante, que al final redunda en reducción de costes de operación y mantenimiento y de inversión. La parte de la operación y mantenimiento, yo citaría dos temas importantes también, como de las palancas más relevantes para reducción del coste. Por una parte, la accesibilidad. En onshore estamos acostumbrados a que los costes de OIM están muy vinculados a lo que son las tareas en sí mismas que hay que hacer, pero salvo situaciones muy puntuales de grandes tormentas, nevadas, en fin, la accesibilidad a la máquina nadie la cita, aquí es un elemento clave. Y el acceso diario de las tripulaciones que tienen que hacer el mantenimiento, las labores de rutina a través de los CTVs, de los barcos estos de acceso, pues requieren tiempos, muchas restricciones en las condiciones de viento y de mar. Esta es una vía en que se está investigando mucho y que seguro permitirá una reducción importante de los costes de mantenimiento.
Lo mismo son máquinas de 10 megavatios y superiores, van a estar muy monitorizadas, están siendo ya muy monitorizadas. La clave aquí es el mantenimiento predictivo, una detección temprana de cualquier avería que permita una intervención ya prevista en el diseño de los propios grandes componentes, multiplicadoras, demás, que permitan una intervención en sitio y que ahorre pues toda la movilización de los grandes barcos, de las grandes rúas, que son los que encarece el mantenimiento. Y finalmente, y con esto termino ya, la extensión de la vida útil. Máquinas de este tamaño, no cabe pensar. En tierra alguna vez se plantea máquinas de low cost que duren 15 años y sean más baratas. Aquí de este tamaño yo creo que todo el mundo tenemos claro que debemos de ir a máquinas que ya se certifican a 25, en tierra recordar que se certifican a 20 actualmente, con una extensión de vida útil hasta 30 para empezar. Probablemente en el futuro sea también superior. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Bautista. Yo creo que hemos dado aquí una vuelta. Os quedan, si queréis hacer alguna pregunta, pero vamos a hacer una sola. Uy, tengo muchas aquí, porque tenemos también luego el café. Bueno, 3 preguntas, venga, que tengo, ¿eh? No le preguntéis por la subasta del día 17, ¿no? Bueno, Sobre pues todo los periodistas. mi nombre es Isabel Hofheinz, vengo de la fotovoltaica y esto es una pregunta para Enrique de la Morena, que comentaba la reducción de costes, el CAPEX, el OPEX. Obviamente estos son economías de escala y también están muy relacionados con un tamaño de proyecto, de capacidad instalada. Ya que ha tocado la subasta él y la competitividad entre fotovoltaica, eólica y demás, simplemente saber, según vuestros modelos económicos, cuál es el tamaño, la capacidad instalada mínima en España para ser competitivos. Pues Isabel, muchas gracias por la pregunta. No sé si voy a saber responder. En el mundo eólico no creo que haya un tamaño mínimo. El tamaño mínimo, si acaso, viene limitado o viene de alguna forma limitado, sí, por la subestación que tienes que construir y que tienes que un coste específico relativo a la subestación que tienes que atribuir a una potencia que, si es muy baja, el coste unitario acabará siendo alto. Entonces, para eólica onshore, salvo que la subestación esté construida y sea marginal la inclusión de un nuevo parque en esa subestación, pues si tienes que atribuir el coste completo de una subestación y de una línea a un parque eólico, necesitarías por lo menos unos 200 megavatios para justificar una nueva subestación. Eso en el mundo eólico, que es atribuible también, es muy paralelo al mundo fotovoltaico. No sé si respondo a la pregunta. ¿Queréis alguno más o no queréis? Jacinto Lobo, de ENCE. Una pregunta para Javier. ¿Qué horas equivalentes a plena potencia estáis sacando de los parques marinos? Yo te diría que sobre estudio, en función un poco de los requerimientos que le pongas a los estudios energéticos, pero estamos hablando en el entorno de las 3.800, 4.000 e incluso en algún parque algo más. ¿Vale? Pero 4.000 horas yo creo que es un índice que se está manejando con relativa frecuencia en el sector. Y el hecho de buscar diámetros de rotor más grandes y con las mejoras tecnológicas, entiendo que los fabricantes no se ha hablado nada de ello, pero en el mar las restricciones medioambientales son menores en el sentido de que no tienes restricciones de ruido. Eso te permite llevar a diámetros más grandes, con velocidad de punta más grande y por tanto a mejorar la velocidad de la máquina y a incrementar la producción de las máquinas. Con lo cual hay también mejora en las productividades de los parques. ¿Alguien más? Pues yo creo que lo ha contestado muy bien. Por encima de 4.000, ¿no, Javier? Sí, yo Encima de coincido 4.000. con la variabilidad que hay que sucede en tierra en distintas zonas marinas. Evidentemente el objetivo son parques que tengan ese volumen. Realmente hay muchas zonas en el mar donde no hay esas horas, pero ahí no se promocionan parques. Muy bien, nos queda otra pregunta. Sí, Laura Ojea, del periódico La Energía. Quería preguntarle para Javier García, de Iberdrola, ahora que tienen muy cerquita de su casa 2 fabricantes como es Adwen
y Siemens. Me gustaría saber, bueno, en qué casos escogerían una máquina u otra, porque por lo visto en Wikinger sí que utilizan Adwen y en East Anglia Siemens. Y también para Bautista Rodríguez me gustaría preguntar que si esta tecnología de la eólica flotante que se estudia a lo mejor para mitad de la próxima década, del 2020, van a estar en pues, Japón, Hawái, Islas Volcánicas, España, ¿descartamos? Vamos. Bueno, yo en principio te diría, desde el punto de vista de contratación de turbinas, te tengo que decir que nosotros lo que hacemos a la hora de contratar los diferentes... O sea, seguimos una estrategia multicontrato. El primer equipo que contratamos es la turbina y todo esto son fruto de unos tenders internacionales en los que pedimos ofertas a todo el mundo a nivel mundial. En ese escenario, lógicamente, Siemens y Gamesa son líderes mundiales. O sea, están acaparando en esos momentos, no sé, Fermín, corrígeme, el 70% del mercado. Puede ser en torno a ese orden de magnitud. Y entiendo que eso tiene que ser algo que les faculte a ser más competitivos que su propia competencia. Por supuesto, luego, una vez de que se llega a unas condiciones de contratación competitivas con respecto al resto, pues siempre facilita mucho más el tener a alguien cerca y que tienes una interlocución próxima y que habla tu mismo idioma, porque, bueno, afortunado o desafortunadamente, en el mundo offshore, el único idioma que impera es el inglés y todos hablamos inglés, pero las diferencias culturales, créeme, que es un tópico, pero es una barrera enorme. Cuando tú dices A, el alemán entiende una A medio abierta y el inglés entiende una medio cerrada. Y esos temas producen muchas dificultades. Entonces, tener a alguien cerca que de alguna forma habla tu mismo idioma, pues ayuda, ¿no? Pero para la toma de decisiones te diría que al final los números y las condiciones comerciales son lo que impera. Sobre el... Sí, relativo al eólico, al offshore flotante, yo haría una introducción. Nosotros que estamos en las tres tecnologías, yo diría que hay tenemos una sensación de neutralidad a priori respecto a las tecnologías. Es decir, en España, preguntabas, es un país que tiene zonas de muy buen recurso eólico en tierra, no tiene muy buen recurso eólico en general en mar, y las costas de España, bueno, pues las hay que efectivamente rápidamente están a muchas profundidades. Yo creo que esas hay que verlo así, es decir, hay que buscar la mejor, en definitiva, equilibrio entre el recurso que hay en el sitio, las dificultades que pueda haber. Pues en Holanda, no sé, les gustan las torres en tierra y las ponen en el mar, pero podrían, este balance coste producción en función del coste de esta subestructura, que la flotante, como digo, en principio es más cara, y el recurso que se tiene. Siendo muy concreto, en España, como decía, no es el país que tiene mejores horas de viento con respecto diferencial del offshore respecto al onshore. No parece que sea un candidato general para tener gran desarrollo eólico offshore. Tiene algunas zonas que el viento es importante, pero están muy concentradas en Galicia, en Gibraltar, en la zona de Cataluña, en la costa de Cataluña, y no es el gran candidato. Offshore flotante, pues dos de los proyectos piloto comerciales que se están haciendo ahora, unos en las costas de Portugal, que estamos liderando nosotros, y otro que estamos participando también en la costa azul francesa, pues están en zonas donde el recurso eólico no es excepcionalmente bueno, pero son proyectos precomerciales. Yo creo que, contestando a tu pregunta, el eólico en lo que podría ser España, eólico offshore, no es el gran potencial. Ignacio quiere decir alguna cosa. Sí, yo quisiera comentar acerca del flotante, que sí, que es verdad que en España no se ha desarrollado todavía la tecnología flotante, pero es uno de los países que a nivel de investigación pues está siendo más activo. Es verdad que no hay un marco, hay plataforma marina con mucha profundidad. En España prácticamente, salvo raras excepciones en el estrecho de Gibraltar, en el delta del Ebro, no se puede aplicar el offshore sobre fondo, tiene que ser flotante. Uno de los sitios con mayor potencial es Canarias, por recurso eólico, por precio de la energía insular, mucho más caro, y profundidad, porque son islas volcánicas. Se están haciendo
proyectos, lo que pasa es que son difíciles de llevar por los costes que tienen, proyectos experimentales, y hay empresas que están desarrollando sistemas, plataformas para flotantes con distintas tecnologías, desde Nautilus en el País Vasco, mismo Cobra o otras empresas, Iberdrola desarrollando prototipos de flotante. Y a nivel de fabricación, pues decir que el proyecto más importante casi flotante que hay ahora mismo en Reino Unido, el Hywind con boya flotante, o sea, siguiendo el desarrollo que se hizo en Noruega en su día por Statoil, esas boyas ya para máquinas de 6 megavatios, para Siemens, para 6 megavatios, se están fabricando también en Fene, en Navantia, en Lugo, o sea, las boyas más, o sea, el sistema flotante, el parque más grande de 5 máquinas de 6 megavatios, 30 megavatios en total, se está desarrollando en España, entre Wintec y Navantia. O sea, desarrollo hay, es verdad que el mercado todavía local no tenemos, irá poco a poco evolucionando dependiendo de los precios, dependiendo de cómo se puedan consolidar esos grupos que ahora están trabajando a nivel de desarrollo. Ya digo que Steico, hay un montón de empresas en España que están haciendo bastante a nivel de, sobre todo de plataformas flotantes, a nivel de I+D todavía. O sea que seguimos en la tecnología, ¿no, Ignacio? Que es un tema importante al futuro, ¿no? Sí, está ahí y se tiene esperanzas de que yo, por ejemplo, un poco que estoy en el juego con Europa en el tema de marinos, en desarrollo, en investigación y desarrollo e innovación, a España se le considera como un buen player en flotante. O sea, digamos que el tren de sobrefondo, prácticamente se puede decir que sea en España perdido, no en otros países como Reino Unido, en Alemania o en Francia, pero en flotante pues puede haber un futuro. Pepe, un minuto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, José Alfonso Nebrera de ACS Cobra. Muchas gracias por la alusión al proyecto flotante de Canarias, que efectivamente está atascado en las administraciones, pero mientras tanto sí estamos empezando a construir un proyecto en Escocia con el mismo concepto tecnológico que se empezará a hacer la fabricación de los flotadores este verano. Bueno, muy bien, muchas gracias aquí a estos señores, a Enrique, a Ignacio, a Fermín, Javier y Bautista. Yo creo que han dado, podéis preguntarle ahora en el café lo que queráis, han dado una panorámica yo creo magnífica de dónde estamos, y 10 minutos a las 11:30, ya que vamos muy retrasados, volvemos a empezar, si os parece. Venga, un aplauso para ellos, que se me había olvidado.